del Cordero, dicen: grandes y maravillosas son tus obras, Dios poderoso, verdaderos tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Los invito a ponerse de pie con esta alabanza. Cante con todo su corazón y que el Señor complete la obra en cada uno. Ellos cantan de Moisés el canto, siervo de Dios, y la canción del Cordero. Dicen grandes y maravillosas son tus obras, Dios poderoso, verdaderos tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Ellos cantan de Moisés el canto, siervo de Dios, y la canción del Cordero. Dicen grandes y maravillosas son tus obras, Dios poderoso, verdaderos tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Ellos cantan de Moisés el canto, siervo de Dios, y la canción del Cordero. Dicen grandes y maravillosas son tus obras, Dios poderoso, verdaderos tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Aleluya, oh aleluya, a mi Rey, poderoso Dios, aleluya, bendito el Cordero, aleluya, aleluya, oh aleluya, a mi Rey, aleluya, oh aleluya, a mi Rey, poderoso Dios, aleluya, bendito el Cordero, aleluya, oh aleluya, a mi Rey. Amén, gloria a Dios. Los invito a los hermanos del ministerio para ya hacer la oración. Vamos a orar.
Vamos a pedirle al Señor que continúe bendiciéndonos en esta tarde tan hermosa, fría. Sí, seguramente hemos traído muchas cargas, ¿no es cierto? Muchos conflictos, muchos problemas en la sociedad que afectan la vida del creyente en su plenitud, en su crecimiento. Pero tenemos un Dios vivo, amén. Y por eso tenemos que estar contentos. Tenemos que estar felices siempre, amén. Vamos a orar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre bendito, Padre santo. Nos presentamos delante de tu presencia en esta tarde, primeramente para rendirte gloria y honra, Señor Jesús, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor Jesús, tal cual somos, Señor. Venimos, Señor Jesús, en humildad, Padre Celestial, a recibir lo que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Sabemos, Señor, que nos esperan grandes promesas, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás respaldándonos, Señor Jesús, que tú estás continuamente hablándonos, Señor, a través de tu siervo, a través de tu palabra, Señor Jesús, a través de algún hermano, Padre Celestial. Sabemos que tenemos un canal de bendición y no debemos desaprovecharlo, Señor Jesús. Podemos decir, Señor, confiadamente que tú eres nuestro ayudador en esta tarde, Señor Jesús. Lo necesitamos para nuestra familia, para aquellos que no conocen tu palabra, Señor Jesús. Por aquellos, Señor Jesús, que están al borde del suicidio, Padre Celestial. Aquellos que están en los hospitales con una enfermedad terminal, Señor Jesús, sin Dios, sin esperanza, Señor Jesús, sin ningún tipo de solución por parte del hombre. Sabemos que tú estás aquí presente, Señor Jesús, y siempre nos das una solución, siempre nos das y abres nuevos caminos, Señor Jesús, para el hombre. Tú siempre estás con los brazos abiertos, extendidos, Señor, para que vengan a tu brazo, que se arrepientan, Señor Jesús, de sus pecados y que puedan, Señor Jesús, continuar su vida como un hombre nuevo, una familia nueva, Señor Jesús, saludable espiritualmente, Señor Jesús, y sobre todas las cosas feliz, Señor. A pesar de cualquier circunstancia de que estemos pasando, Señor Jesús, somos felices porque tú eres, Señor, el que neutraliza, Señor, el problema. Eres el que neutraliza, Señor, nuestra economía, Padre Celestial, si que estamos decayendo, Padre. Tú eres que nos sostienes cada día, Padre Celestial. Por eso, Señor Jesús, mi alma te alaba, te glorifica en esta tarde, Señor Jesús. Aunque mi cuerpo, Señor, desfallezca, Señor Jesús, aunque me dejen, Padre Celestial, con todo eso yo te alabaré, yo te glorificaré, Señor Jesús. Yo buscaré tu santo y poderoso rostro, Señor Jesús, a través de tu palabra. Por eso, Padre, te pido que bendigas a continuación, mis hermanos, aquellos que se están acercando, aquellos que no han podido venir, aquellos que están mirándonos por las redes sociales, Señor Jesús, que tu palabra tenga cabida en sus vidas, Padre Celestial, y convierta al inconverso, Señor, con poder, autoridad, como tú solamente lo sabes hacer. Señor, te damos las gracias, Señor Jesús. Continúa bendiciéndonos, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo lo que nos da día a día. Amén y amén. Ahora sí los invito a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermano. Bien, vamos a cantar un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Necesitamos hoy la presencia del Señor. Pensemos en el mañana, pero en la compañía del Señor. Démosle gracias a Dios. Así que esta canción nos invita a poner los pies en la tierra y nuestro corazón en la presencia del Señor. O sea, seguramente usted tiene necesidades, aflicciones, conflictos personales. Bueno, pídele al Señor a través de esta canción, o mejor dicho, exprésela esta canción diciendo: Señor, esto es lo que quiero decirte en esta tarde. Necesitado
Bien, tomen asiento, hermanos. Le damos gracias al Señor. Veo que ya están regresando los niveles 1, 2, 3 y 4. Fueron a celebrar de esta mañana el Día del Niño, una quinta. Le pedimos al Señor que los guarde tanto de ida como de regreso. Así que bueno, le damos gracias a Dios que esto lo pudieron hacer. Y están trabajando estos niveles en la escuela bíblica en el área de la instrucción, de la enseñanza en los niños, adolescentes y jóvenes. Y hoy decidieron salir y tomarse un día de descanso, así que le damos gracias a Dios. Bien, tenemos la lista de hermanos necesitados. El hermano Guillermo mandó a pedir oración, que oremos, reforcemos las oraciones por él, por su salud, y otros hermanos hermana Alicia Romero hoy me habló temprano, también están engripados, resfriados. Vieron esta serie de pestilencias que aparecen ahora y mandó a pedir oración. Y así creo que hay otros hermanos que están pasando la misma necesidad, como Nelly. Le pregunté al hermano Antonio, le digo Nelly, y ahí todavía se está recuperando. Pero todas las mañanas escuchamos las reflexiones que ella sube en el grupo y después algunos de nosotros, como yo, las paso a otro grupo o a otros hermanos que sé que están pasando tal o cual necesidad y esto es importante. Así que bien, en ese grupo de hermanos estamos orando y pidiéndole al Señor. Algunos están saliendo de estos resfríos y gripes, otros están como que entrando, así que lleva un periodo de una semana o algunos más. Y gracias a Dios lo que hasta ahora nosotros, o por lo menos yo, mi casa, mi esposa, no tuvimos ningún tipo de inconveniente, así que le damos gracias a Dios. ¿No podés poner ahí? Así que vamos a orar por ellos y si alguno de ustedes trajo alguna petición, yo quiero agradecer en nombre de mis hermanos por la salud de mi mamá. Estábamos preocupados la semana pasada, pero bueno, gracias al Señor hay una serie de estudios, chequeo médico, pero se está recuperando mi mamá y mandó saludos para todos ustedes. Así que le damos gracias a Dios. Mi papá también, gracias a Dios, él está bien. Pero quizás alguno de ustedes trajo alguna petición. Seguimos orando, ¿no, Marta? Por Marcela, viajó a Santiago del Estero por problemas de salud de su mamá, así que estamos orando y pidiéndole al Señor. ¿Alguno de ustedes necesita oración? Si no, nos ponemos de pies para orar y pedirle al Señor que por todos ellos. Recuerden, el hermano Luis Verdún estuvo el jueves en el médico, tiene que hacerse un par de tratamientos, así que también vamos a sumar. Y me decía hermana Lorenza, que acá arriba lo tenemos, abajo de Luis Verdún está Tiago Ponce, este niño, ahora está internado por el tema de las plaquetas, ¿no?, de sangre, así que vamos a reforzar la oración. Y así por todos ellos, de una u otra manera, vamos a clamarle al Señor. Sebastián decía, vine cansado del trabajo, las preocupaciones, las aflicciones, pero el solo hecho de llegar aquí a la casa del Señor, escuchar la oración, escuchar las alabanzas que está entonando la iglesia, o cada uno de nosotros, ya esto como que el cansancio, sí, la verdad lo sentimos, pero el espíritu como que predomina y aparece la gratitud, la alabanza, la adoración a nuestro Señor. ¿Oramos? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Reconocemos, Señor, tu presencia en este lugar, tu bondad, tu misericordia, Señor, tu amor hacia cada uno de nosotros. Cuánto nos amas, Señor, por eso estamos en pie en esta tarde, Señor, de una manera presencial, orando y clamando y pidiendo esta oración, Señor, en beneficio hacia todos nuestros hermanos, Señor, que están pasando luchas, pruebas y aflicciones físicas, enfermedades, pero tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y en tu llaga somos nosotros curados. Por eso le damos gracias a Dios. Bendices esta amplia lista de hermanos, reforzamos nuestra oración, te clamamos en el nombre de Jesús, por Guillermo, por Daniela, por Claudio, por Eduardo y Nélida, por nuestra hermana Felipa, por Eliana Gómez, por Celina, por Eduardo Fernández, por Marcela Escobar, Patricio y familia, por Nicolás Ruiz, por hermana Marquesa, hermana Zulema, hermana Julia, hermana Nelly, nuestro hermano Luis Verdún, por Tiago Ponce. Señor, ten misericordia, acércate, Señor, a esa familia, a esos padres, Señor, conforta sus corazones, Padre Celestial, que esto también sea el canal de bendición para ellos, el acercarse, Señor, a través de la fe, que puedan acercarse a la iglesia, por Kevin Leiva, por Pablo Torres, por Alicia Romero, nuestra hermana, y así a todos nuestros hermanos que están con pestilencias, gripes, resfríos, Señor.
donde nosotros no podemos estar, tu presencia, tu amor y tu misericordia, tus promesas que son fieles y son verdaderas, Señor. Terminamos de leer tu palabra, Señor, que tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. Tú dijiste que estarías con nosotros todos los días, días buenos, días malos, días tristes, días alegres, días y momentos de enfermedad, de dolencia. Sentimos tu amor, sentimos tu presencia, sentimos tu cuidado, Señor. Aceptamos y reconocemos la ciencia, los médicos, Señor, los remedios, medicamentos, Señor, pero ¿dónde no puede llegar la ciencia? Tu amor, tu misericordia, nuestra fe en Jesús puede más, Señor. Por eso te damos gracias, Padre Celestial. Así también te rogamos por todos los hermanos ausentes, por distintas razones, hoy no están con nosotros de una manera presencial. Hazte presente en su hogar, Señor. Si alguno está enfermo, está internado, acércate, Padre Celestial. Rogamos por todos ellos. Otros que están trabajando o regresando o saliendo, tu mano de amor y de misericordia sea sobre todos ellos, Señor. En nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones, te rogamos que deposites paz, tranquilidad, Señor, ese sosiego que necesitamos. Vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo de aflicción, en un caos total social, Señor, económico, político, no solamente en nuestra República Argentina, sino en el mundo entero, Señor. Y en este mundo, Señor, está la iglesia, tus hijos, Señor, comprados y lavados con tu preciosa sangre, escogidos por tu voluntad y tu presencia. También rogamos por todos ellos, Señor, los hermanos que tienen negocios, Señor, los hermanos que salen distintos horarios. Tendrás misericordia de todos ellos, Padre Celestial. Por eso estamos cantando, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, porque es la única manera, Señor, que encontramos de agradecerte, solo cantando, alabando y glorificando en el conjunto de la iglesia. Bendice, Señor, a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, tomen asiento. No sé si se solucionó el temita del si se podrá pasar la prédica. ¿Sí? Bueno, teníamos inconveniente por internet. No sé si escucharon anoche ese rayo poderoso que cayó. Bueno, parece que afectó un poquito en algunas áreas el tema de la conectividad. Entonces, solamente vamos a suponer que no haya internet, no quiere decir, bueno, nos predicamos, nos vamos a casa, como hacíamos antes, ¿no, Antonio? No, sino es para que se entienda, para que usted siga el hilo de la prédica y acompañemos el esfuerzo que está haciendo el hermano Dante en traernos la enseñanza sobre el libro de Colosenses, que para mí, por lo menos, es muy atractivo espiritualmente. Esto me lleva a pensar y a replantear ciertos pensamientos que uno tiene en el ministerio. Por ejemplo, en mi ministerio, que es la palabra. Le damos gracias a Dios. Hoy la prédica es la número 18. Número 18 sobre este precioso libro que está en Colosenses. Y así que le damos gracias a Dios. Pero para hacer una base sobre todo esto, siempre me gusta hacer una breve introducción. Entonces, leyendo, como siempre le comento los libros que yo estoy leyendo, libros de la Biblia, obviamente, esta semana, por X cositas, se me fue la mente a pensar en este hombre en particular, que el libro de Juan lo expone, que se llama Juan el Bautista, 6 meses mayor que el Señor Jesús. Conocen, ¿no?, la historia relatada sobre todo en San Lucas, lo expresa mejor. Y Juan lo expresa en su libro, que no es el sinóptico, sino que se desprende un poquito. Él no empieza con el nacimiento, los anuncios del ángel, todo esto lo encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Mateo y Lucas son los que hablan más del inicio de nuestro Señor. Directamente Juan empieza con el verbo de Dios en el capítulo número 1, empieza con esa manifestación gloriosa, la aparición del Mesías Salvador para Israel. Bien, en base a esto, yo ahí te anoté el libro de San Juan, el capítulo 1, versículos 6, 7, 8 y 9. Seguramente usted lo leyó y todos conocemos este pasaje, que es el bautismo de Jesús. Lucas dice que Jesús aquí tiene 30 años. Y su ministerio duró 3 años y medio aproximadamente, o sea que Jesús muere alrededor de 33 años, casi faltaba poco para cumplir los 34 años. Entonces, el libro de Juan inicia de esta manera,
cuando Jesús también viene, y hay una serie de preguntas que no viene al caso que yo les explique en este momento, para qué se bautiza Jesús y el bautismo de arrepentimiento de pecado, y Él es sin pecado, y señalado inclusive por Juan, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado. Pero son respuestas que el mismo libro de Juan da la respuesta a ciertas preguntas, por qué pasó por esto o lo otro, en fin. Pero me quedo con estos versículos si no lo pueden poner, yo lo leo, no hay problema. Del libro de San Juan, y si usted tiene la Biblia, es el capítulo 1. ¿Está ahí? Sí. Este es el verbo que utiliza Juan, hubo un hombre. Y acá empieza a decir, enviado de Dios. Dice, el cual se llamaba Juan. El versículo número 7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, Juan el Bautista no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Sí? Y el último versículo, que solamente voy a tomar para esta introducción, para pasar a escuchar la palabra del Señor, dice, ¿de qué luz está hablando Juan? Aquella luz verdadera. Esto ya nosotros, o por lo menos me sucede a mí, me inquieta en el sentido de decir, hay luz falsa entonces, hay una luz que nos sirve, una luz que equivocada, que parece que ese faro que nos está indicando, vio el faro que está en Ushuaia, que los barcos, los capitanes, mira, no, está el faro, vamos bien el rumbo, puede ser que el que guíe se olvidó y no encendió el faro o guió para otro lado, no. Dice aquí aquella luz verdadera, pero fíjense, esta luz verdadera que alumbra a todo hombre venía. O sea, hace su aparición en el mundo. ¡Wow! Esto me llamó la atención. Entonces, para la introducción, y esto quiero que presten atención, y nos puede suceder a todos los que estamos aquí, los que anhelamos trabajar en la casa del Señor. Bien, la introducción que yo quiero compartir con ustedes es la siguiente. Ponemos el versículo número 6, para que ustedes vean la frase, hubo un hombre. Y vengo diciendo, y hoy la oración que hice con los niños a las 9 de la mañana, para cuando ellos iban a salir, es, la iglesia está en la tierra todavía. ¿Se acuerdan que les expliqué que fui a predicar en Catán? Entonces, la iglesia es protagonista de estos acontecimientos, de lo que estamos viviendo. Entonces, cuando Juan dice, hubo un hombre, el autor que es Juan, sumamente cuidadoso en la selección de un verbo para describir la llegada o la aparición de Juan el Bautista, él toma muchos recaudos, porque mayormente hoy, y lo que venimos escuchando y lo que hace un tiempo nos habló Billy, de los argumentos que nosotros debemos tener para refutar ciertas doctrinas falsas, ¿entienden? Entonces, como no aceptan la Trinidad algunos, a ciertas religiones, y otros no aceptan que Jesús es Dios, tampoco aceptan que el Espíritu Santo es Dios. Algunas religiones o sectas dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa solamente de Dios, o la influencia de Dios, ¿entienden? No es una persona. Sin embargo, ustedes saben que la Biblia dice, se entristece, y etcétera. Hace referencia a que el Espíritu Santo es una persona de la misma naturaleza. Entonces, Juan, cuando va a escribir esto, y como él viene hablando del verbo que ya existe, que no hizo una aparición como diciendo fue creado, que esto lo explicó el hermano para refutar, y entonces él, cuando se va a dirigir a un hombre, tal pecador como nosotros o con nuestra forma de ser, Dios respeta a cada persona. Yo estuve hablando con un hermano y le dije, Dios, cuando dice en 1 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Dios sigue respetando nuestros pensamientos y nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Él las sigue respetando. Pero Él utiliza a estos hombres, en este caso a la iglesia que es protagonista,
para decir no solamente a la congregación, sino los que nos ven por internet, utiliza a estas herramientas, que ahora es el hermano Dante o cualquiera de nosotros cuando hablamos, que escuchamos el día miércoles las prédicas de Sebastián en el capítulo número 2 de Segunda de Timoteo. Entonces Juan toma mucha precaución para no alabar o ensalzar o ponerlo al mismo nivel a Juan el Bautista que Jesús, que viene hablando desde el principio de la creación. Es decir, literalmente hubo un nombre significa que Juan llegó a la existencia, o Juan hizo su aparición. Y hizo su aparición en la historia del Mesías. Entonces, yo estaba pensando, y usted tiene que tener mayor importancia o darle mayor importancia a lo que estamos viviendo en este tiempo, porque nosotros también nos estamos metiendo en la historia de la iglesia, siendo nosotros los protagonistas, ya no estos apóstoles, estos discípulos, ni toda esta cantidad de personas, ni los mismos autores de la Biblia, sino que ahora somos nosotros. Y el temor a Dios, por eso Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos estos los desprecian. El temor debe estar en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces, Juan hace su aparición en la historia, pero Juan, el apóstol, tiene cuidado y busca las palabras de acuerdo a la inspiración del Espíritu para colocar a este hombre en la aparición de la historia. Y su aparición, dice, no debe confundirse con el ser del verdadero Verbo eterno que viene hablando hasta el capítulo 5, hasta el versículo número 5. Juan el Bautista era un representante del antiguo orden como profeta y como sacerdote. Fíjense en Mateo, ahí yo te di la cita, Mateo 11, 9, 10 y 11, capítulo 11, versículos 9, 10 y 11. Dice Juan, su aparición no debe confundirse porque todos ya se confundieron. Si usted lee más abajo, dice, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres el ungido? Le empiezan a decir, nosotros creemos que... Y entonces Juan tiene cuidado, y Jesús, estas son palabras de Jesús, dice, pero, ¿qué saliste a ver? Haciendo referencia a Juan el Bautista, ¿a un profeta? Sí, dice el Señor. Os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, o sea, ya está escrito, pero no era protagonista. No correspondía que apareciese en eso cuando fue escrito, sino ahora. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y el verso 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces, quiero llegar a la conclusión para escuchar la palabra de Dios, porque estamos en el tema de los pecados. Hoy, ¿cuál es el pecado? El odio. El pecado del odio. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿O cómo hace el hermano Dante para captar su atención? La verdad que yo no voy a hacer un monólogo, sino digo, Señor, toca las vidas, despeja los corazones, despeja esa mente de preocupaciones y aflicciones para que cuando el hermano hable, esa palabra tenga cabida en mi mente y en mi corazón y me saque de las dudas o de donde estoy encerrado. Bien, en estas citas, el ser del verbo eterno que venía hablando, para desprenderse con Juan el Bautista, en el versículo 1.1 del capítulo 1 de Juan dice, una existencia eterna, quiere desprenderse que por más que escribieron de Juan antes y no hizo su aparición, no quiere decir que Juan es eterno, pero el verbo sí es eterno. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, para que quede claro. ¿Amén? Bien. En los versículos 7, 8 y 9, Juan el Bautista era un representante del antiguo orden como profeta y como sacerdote. Es decir,
también representa a los nuevos heraldos o mensajeros o aquellos que hablan de Jesús. ¿Quiénes son estos? O sea, en Juan también nosotros estamos preparando el camino como iglesia para la segunda venida de Cristo. O sea, nuestras alabanzas, tu asistencia, tu perseverancia, tu fidelidad, esa fe, ese creer, y te puede pasar una planadora por encima de pruebas, luchas, dificultades, sean económicas, físicas, familiares, emocionales, sentimentales, lo que usted quiera, pero si usted permanece firme, dice que Juan nos representa también a nosotros, preparando el camino, llamando al arrepentimiento, predicando las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. O sea, también hoy nosotros somos todos como Juan el Bautista. Es decir, también nos representa a nosotros. Pero ¿qué mensaje? El testimonio mediante lo que se anuncia, los hombres deben creer. Cada uno servirá, dice, o serviría, para que los seres humanos llegaran a tener fe. Pero el objeto de esa fe debería ser siempre el verbo eterno de Dios y no Juan el Bautista. Amén. El versículo 8 y 9 dice lo siguiente. Ahí está. Bueno. A ver si aparece o no. Bueno. En estos dos versículos, que usted lo tiene ahí en su Biblia, estábamos hablando de qué mensaje. Dar un mensaje que siempre señale a la luz verdadera. ¿Quién es esa luz verdadera? Jesucristo. No era Él, no soy yo la luz, sino para que diese testimonio de esa luz. Este es el mensaje que debemos dar. Por eso, Jorgito, usted, él, yo, todos aquellos que nos presentamos, los músicos, estamos acá, como diciendo, acá están, ojo, mírenme a mí, si no estoy yo, esto no funciona, si yo no toco acá, esto no funciona, etc. No, hermanos, hoy somos protagonistas o aparecemos en escena nosotros de la historia de la iglesia, pero la gloria, la honra, el poder y la alabanza siempre es para nuestro Rey Salvador Jesucristo. Pero ¿por qué nosotros buscamos esto del ensayo, preparar, el estudiar, el orar? Porque si vamos a representar la excelencia también debe ser el mensaje. La alabanza también debe ser excelente y reflejar la gloria de eso. Por eso en esta iglesia siempre tratamos o buscamos y tenemos que tener cuidado porque nuevas ideologías y engaños y falsas doctrinas se meten no solo a través de un mensaje, sino a través de las alabanzas. Y las alabanzas, el yo puedo, el yo lo hago, yo soy, yo lo declaro, yo lo decreto, yo lo hago, no sé qué cuántas cosas más. No, nada de eso. La excelencia del mensaje o de la alabanza o de lo que yo voy a transmitir debe ser la excelencia de aquel que triunfó sobre el pecado, sobre la muerte y está sentado en un lugar de honor abogando por cada uno de nosotros. De eso se trata. O sea, si Él va a tocar, si Él va a predicar, si Él va a enseñar, si Él va a instruir, siempre dando el mensaje verdadero y contundente. Y finalizo con esto. Dar un mensaje que siempre señale a la luz verdadera, Jesucristo el Señor. Ahora el hermano Dante nunca los vimos en la historia de la iglesia y recurro a los hermanos más antiguos. ¿Cuándo escucharon dar un estudio bíblico a Dante? En la historia que vamos a cumplir 53 años de institución. Nunca. ¿Predicó? Sí. ¿Sermones largos? Algunos largos, sí. ¿Sermones cortos? Sí. Me acuerdo que cantaba con Graciela, cantaba canciones, cantó en el coro, siempre tocó un instrumento, pero ahora va en la prédica número 18. Y entonces yo puse, si Juan el Bautista, el mensajero, y hace su aparición, el protagonismo en la historia, nada más y nada menos que del Mesías, aparece y entra en escena, y Él nos representa a todos, así como cada uno de nosotros entramos en la escena de la iglesia, ahora el hermano Dante entró en la escena de la iglesia, la historia de la iglesia, dando un estudio bíblico. ¿Cuántos glorifican al Señor por esto?
¿Cuántos levantan su mano y glorificamos? ¡Gloria a Dios! Y otra de las cosas que yo destaco de la prédica número hasta la 17, que hoy vamos a empezar con la número 18, es la excelencia y la contundencia del mensaje a través del Espíritu. ¡Gloria a Dios! Entonces, finalizo con esto. Dante, como el profeta, el último, y Juan el Bautista que habla, el apóstol Juan dice, Dante hizo su aparición el sábado 11 de junio de este año para dar testimonio de esa luz verdadera. O sea que así como tenemos un registro de la aparición, hubo un hombre, dice Juan, y lo despega del verdadero, del verbo, y nosotros lo despegamos al hermano de cualquier cosa que ensalcemos, glorifiquemos, pongamos acá el nombre de Dante, ahora no, hace su aparición en la escena con el mensaje de excelencia, siendo también uno que va aparejando el camino. ¿Por qué? Porque dijo el hermano, quitemos, erradiquemos, desprendámonos de todo eso, porque ahora viene el poder del Espíritu para darte sabiduría, conocimiento, para resistir cualquier tentación, adversidad, conflicto, lo que sea. Gloria a Dios por la palabra. Así que, ¿quieren orar? Vamos a estar de pie entonces y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que siga habiendo o que sigan apareciendo hombres, mujeres, jóvenes, hermanos y hermanas que hagan su aparición dentro de la historia de nuestra iglesia. Oramos. Dios bendito, Dios de amor, Dios de misericordia, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no elevar esta oración, Señor, para pasar a tu palabra, escuchar tu palabra, leer tu palabra, discernir tu palabra? Todo esto a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús reprendemos y echamos fuera todo lo que quiera impedir la libertad de esa palabra que vamos a escuchar hoy. Usa a nuestro hermano Dante como un instrumento, una herramienta en tus santas manos, Señor. Y bendice a toda la congregación. Mi propia vida, Señor, que sea bendecida. Despeja nuestras mentes, disponga nuestros corazones para recibir tu palabra. Esto también hazlo partícipe de la bendición de tu palabra a aquellos que están viendo a través de las redes sociales o aquellos que están, Señor, no tienen una conectividad, pero hazlo partícipe de la bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Biblia en mano y escuchemos el mensaje del Señor. Amén. Amén, Dios lo bendiga. Como dijo el hermano, no me miren a mí, juntos miremos a Dios, que es el que nos da la sabiduría y el entendimiento, como lo estuvimos viendo desde el principio. Así que la gloria sea para Dios. Y mirando lo que decía, mejor dicho, escuchando lo que decía Rubén, me vino a la mente algo que puso el hermano Carlos Montero, que es un hermano que está en la radio, en la BBN, que me gustó. Rubén hablaba de Juan el Bautista, y este hermano pone en su estado una imagen y pone las frases, dice, el hecho más grandioso de la humanidad no es que el hombre haya pisado la luna, sino que el Hijo de Dios haya pisado la tierra. Y la verdad que si no hubiese sido esa misericordia de Dios de mandar a su Hijo a morir por nosotros hoy la humanidad estaría totalmente perdida. Si no hubiese sido la misericordia de Dios, o quizás Dios nos hubiese destruido y hubiera hecho la humanidad nueva. O sea, pero dice que Él amó tanto su creación que desde el mismo momento en que el hombre fracasó, Él ya se puso en campaña, por decir así, a trabajar en un plan de redención para el hombre. Y gloria a Dios, ese plan de redención pisó la tierra, que es lo más importante. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio bíblico, como decía el hermano recién. Recuerda que estamos leyendo el libro de Colosenses, que lo habíamos dividido en 5 puntos, de los cuales ahora estamos tratando el número 4, que es el tema de la exhortación. Y la exhortación, cuando empezamos, tenía un título que dice conducta santa requerida. Con eso empezamos
el tema de la exhortación o el punto número 4 en lo que refiere a la exhortación, y hablamos brevemente de la unión del creyente con Cristo, la responsabilidad del creyente, hablamos de la fuente de donde procede todo, la razón de que todo esto haya ocurrido, y hemos visto la revelación, entre otros puntos, estoy pasando así rápido. Hemos hablado el sábado pasado, ya empezamos la exhortación en cuanto a los pecados más comunes que tiene el hombre. Cuando hablamos de hombre, también la mujer, el hombre, la mujer, la humanidad en sí, los pecados más comunes que el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Había hecho 2 listas, o sea, una lista con unos pecados y otra, por supuesto, con otro, pero había hecho una lista de los pecados personales, que era la número 1, que la vimos el sábado pasado, y una lista de los pecados que no son personales, o sea que ya, que es lo que vamos a ver hoy, que entra a jugar la sociedad. ¿Se acuerdan que la primera lista del apóstol Pablo comenzaba con los actos, porque son pecados personales, el hombre, la mujer actuando, haciendo cosas pecaminosas delante de Dios? Entonces, el apóstol Pablo comenzaba su lista con los actos y terminaba con ¿qué? Con la motivación. ¿Qué motivaba al ser humano a realizar esos actos pecaminosos? La mente cargada, el corazón, la separación de Dios es el motivo que llevaba al hombre a cometer esos actos. Y hoy ¿se acuerdan que el título era Pecados del amor pervertido? Que habíamos hablado de la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la raíz de todos los males, ¿cuál era? La avaricia. Bueno, hoy vamos a tocar los pecados del odio, que esta es la segunda lista y contiene pecados relacionados con el odio. Comienza al revés de la otra, ¿se acuerdan que el otro comenzaba con los actos? Esta comienza y llevaba al motivo. Bueno, esta comienza con los motivos y termina con los actos. O sea, primero se siembra el motivo en la mente, en el corazón, y después se actúa. Y contiene pecados sociales y tiene mucho, mucho que ver con la conversación del hombre. Hombre, mujer, con la conversación que tiene el ser humano con otro ser humano, ¿no es cierto? Por eso Pablo los encierra en pecados de la sociedad. O sea, la sociedad es el lugar donde nos movemos. Los pecados del odio están basados en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos 8 y 9, y dice: pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Dejad también vosotros. ¿Se da cuenta? Nos dijo en la primera lista qué es lo que teníamos que dejar, y ahora nos dice: dejad también vosotros estas cosas. Sumada a la de la primera lista, dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros. ¿Se da cuenta? Estas cosas tienen que ser también erradicadas de nuestras vidas. Por eso dice: dejad también vosotros estas cosas. Acá, el que sigue, Jessy, dice: los pecados que conforman esta segunda lista son más de la índole social que personal, dado que atentan contra otras personas. Acá Pablo utiliza un orden inverso a la lista número 1, comienza con los motivos y termina citando los actos. ¿Se da cuenta lo que habíamos hablado recién? Entonces él comienza con esta palabra, dejar. Esta palabra es importante. Viene del griego que dice apotitemi, que significa poner lejos, separar, desechar o despojarse uno de ciertas cosas. Eso es lo que significa la palabra dejar, que está tomada desde el griego apotitemi, que es lo que el apóstol Pablo nos dice con esto: que dejemos, que lo pongamos lejos de nosotros, que lo separemos de nosotros, todas estas cosas,
que las desechemos. Cuando usted desecha algo es porque ya no le sirve, ya no lo va a utilizar, no sirve más para nada en cuanto a lo que es suyo. Entonces dice, desechamos estas cosas, o despojarse, que es lo mismo, nos despojamos. Entonces, esto es lo que significa la palabra dejar. A modo de ejemplo, el escritor toma la acción de sacarse la ropa sucia al final del día. De esa forma, los creyentes debemos despojarnos de los harapos sucios y andrajosos de nuestra vida vieja. ¿Qué sacamos de esto? El escritor dice que cuando nosotros terminamos, por ejemplo, nuestra jornada laboral, venimos a nuestro hogar, ¿qué venimos? Cargados de olores, cargados de sensaciones, cargados de pensamientos, de problemas que quizá nos ocurrió. Y como en el caso mío, yo tengo un uniforme para trabajar. Tengo una ropa de fajina, una ropa de grafa, que es de trabajo, y a veces me toca meterme abajo de un vagón, meterme entre una locomotora, esa ropa se llena de grasa, de esos olores a grasa, entonces se ensucia, y a veces, viajando, súmele a eso que la tierra que se pega en esa grasa, entonces está todo en esa ropa. Y el escritor dice que toma a modo de ejemplo eso, dice, sacarse la ropa sucia al final del día. Entonces, nuestro día de pecador se terminó, porque si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, bendito Salvador, nuestra vida o nuestro día de pecadores se terminó. Llegamos a casa, llegamos aquellos que son solteros a la casa de papá, a la casa de mamá, llegamos a nuestro hogar y tenemos que sacarnos, no podemos sentarnos a la mesa con las manos sucias o la ropa sucia o el pelo sucio que a veces, como le digo, yo a veces me tengo que tirar. Tengo un casco que me protege, pero a veces hay lugares que son muy recónditos, ahí tengo que meterme, tengo que sacar el casco, y lógico que esos vagones están llenos de grasa, tierra, todo pegada, cuando salgo de ahí abajo salgo enchastrado. ¿Se da cuenta? Un ejemplo un poquito gracioso, yo fui una vez a revisar un tren a Campana, a la fábrica Olsin, que es de cemento, donde entra el cemento a granel en las tolvas, en los vagones tolva, y ahí se muele el vagón, se le ponen los adicionamientos y sale el cemento en bolsa, el polvo de cemento que se usa en la construcción. Bueno, usted imagínese que toda esa zona donde estaban los vagones, 40 vagones, estábamos revisando, y mi compañero había estrenado esas camperas, era frío, invierno, y él estrenó las camperas gruesas esas que nos dan en el ferrocarril, y se revolcó por todos lados, anduvo acá, subió, entró, se llenó de cemento esa campera. Bueno, terminamos la jornada, nos fuimos cada uno y él no tiene mejor idea, cuando llegó a la casa, que poner su campera en el agua para que se remoje, para lavarla al otro día. Al otro día la sacó y la campera estaba así. Cemento pegado, se endureció, era una cosa así, usted la ponía ahí y se quedaba paradita la campera. Bueno, si eso pasa en una ropa común, imagínese la carga del mundo, el pecado del mundo que venimos arrastrando desde el huerto del Edén, desde la desobediencia del hombre. Entonces, por eso el escritor lo compara a sacarse la ropa sucia al final del día. No es lindo, porque usted se sienta, quizás su esposa la está esperando con una cena o un almuerzo, con un mantel blanco, y usted se apoya con el brazo todo lleno de grasa. ¿Cómo queda ese mantel? Entonces, así es la vida del cristiano. Nuestros días de pecador se terminaron. Lleguemos a la casa de Dios y quitémonos nuestra ropa sucia. Quitémonos todo ese peso de pecado, toda esa ropa, y como decía, despojémonos, desechémosla, tirémosla lejos, separarla ya lejos de nosotros. Esa es la forma que dice el escritor, despojarnos de esos harapos sucios y andrajosos de nuestra vieja vida, desechar todo vestigio, dice, de nuestra pasada, y fíjese cómo lo llama él, mala forma de vida. ¿Se da cuenta? Esa es la vida del cristiano ahora. Separó el pecado, y no que ahora es santo, estamos buscando la santidad delante de la presencia del Señor. ¿Se da cuenta? Por eso es que dice que debemos desechar el pecado, dejar.
como dice ahí, apotitemi significa poner lejos, separar, desechar. De eso lo que tenemos que hacer. Ahora, el otro que vamos a ver, o sea, como el punto número 1, la ira. La ira es un pecado que viene del odio, que impone odio. La ira, una persona irada es capaz de cualquier cosa, hasta inclusive de matar. Cuando la persona está irada, está turbada, está perdida totalmente. No reacciona con nada, o sea, a lo que sea algo centrado, no toma conciencia de lo que está haciendo. Entonces Pablo dice que una de las cosas que debemos desechar es la ira, que viene del griego orge, es una amargura profunda e intensa que está cargada de resentimientos. O sea, es algo que está arraigado en nuestras vidas. Es una ira profunda. Es mi teléfono, ¿no? Está sonando la campanita porque es la hora de la oración, son las 8. Me mandan un aviso y una reflexión bíblica, y por eso suena a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Bueno, viene del griego orge, dice que es una amargura profunda e intensa que está cargada de resentimiento. Bueno, es una raíz que está muy, muy metida en el ser humano, muy profunda, y es muy, muy difícil de quitar si no es la voluntad y la bendita misericordia de Dios. Nosotros tenemos que sacarla de nuestra vida a la ira. La ira encima es un enojo espontáneo. Cualquier cosa, cuando estamos en ese estado airado, nos pone mal y cualquier cosa nos enfurece. Por eso que le dije recién, el ser humano es capaz de cualquier cosa cuando está airado, está turbado, porque su mente está bloqueada a lo que es todo razonamiento. Entonces hasta es capaz de llegar a matar o lastimar mucho aún a un ser querido. ¿Se da cuenta? Un ser muy querido, un ser muy cercano, cuando está en esa situación, la persona es capaz de cualquier cosa. Por eso es que Pablo dice que una de las cosas más importantes que debemos separar de nuestra vida es la ira. Esta actitud también se encuentra arraigada en el corazón de una persona airada. ¿Se da cuenta? Está metida adentro, es una herida, una amargura, quizás por un hecho violento que hemos pasado en la niñez, o una desatención, o hay hijos no deseados que no se tuvieron, por decir así, la valentía de abortarlo, y lo tuvieron, pero no le dan el interés que tiene como hijo. Y todas esas cosas, hay muchas cosas malas que nos pasan a veces en la niñez, que si nosotros dejamos que echen raíces en nuestras vidas, nos pueden llevar a una situación de ira, nos puede llevar a una situación de enojo, de hacer un desastre, y vemos la humanidad como esta palabrita, ira, está muy metida, muy profundamente en el corazón, en la mente de las personas. Si usted maneja para ir a su trabajo o en un vehículo, ya sea moto o auto o lo que sea, usted va a ver que la gente está muy cargada, muy, muy cargada. ¿Se acuerda que yo le dije que si hay algo que yo le pido a Dios cuando salgo a la mañana y cuando vuelvo es que me dé paciencia? Porque la gente está manejando muy sobresaltada, y cualquier cosa, usted, porque tocó la bocina, porque se le puso el semáforo verde y él no se movió porque estaba hablando por teléfono, y es capaz de bajarse y todo. Así está la humanidad, airada totalmente. Bueno, en este mundo de ira, en este mundo de guerra, de conflicto, el cristiano tiene que ser un cristiano de paz. Tiene que erradicar la ira y agarrarse o aferrarse de la paz, de la tranquilidad que da Cristo. ¿Se da cuenta? La ira no se produce como reacción a una provocación, sino que revela la actitud permanente de la persona y le brinda la ocasión de expresar con furor su resentimiento hacia los demás. ¿Se da cuenta? Ya está en el hombre, ya está en la persona. Y cualquier cosita, como dice, una chispita puede producir un incendio impresionante. ¿Se da cuenta? Por eso es que Pablo nos aconseja, dejen de lado ustedes también estas cosas, y una de ellas es la ira. Dice en Efesios 4:31 que debemos desechar. ¿Se da cuenta? Como recién hablamos de sacarnos la ropa sucia,
ya terminó nuestros días de pecadores. Bueno, la ira, dice en Efesios, también lo recalca, que debemos desecharla. ¿Se da cuenta? En cambio, Santiago, el capítulo 1, versos 19 y 20, dice: por estos, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre obra lo que el hombre cree que está haciendo justicia. Cree que él está haciendo justicia al lastimar o al matar o al provocar o al hacer. Usted quizás le está hablando con tranquilidad, como dice la palabra, que sea pronto para oír y tardo para hablar, y usted no se está enojando, sino que está hablando bien, pero la otra persona está airada. Entonces, en esa ira, él cree que está haciendo justicia. Él cree que tenía el derecho de paso, o él cree que tenía el primer lugar en el banco o en el lugar, o él cree que tenía la posición más eminente o más prominente en el lugar de trabajo o en la posición en la sociedad. Y resulta que ese lugar se lo dan a otro, y entonces ya le cayó mal, ya se enojó, y busca. ¿Por qué? Porque le aclaré recién, son pecados que involucran a la sociedad, ya no son pecados personales. Porque los pecados sexuales son personales porque los hago yo. La persona los comete. Pero estos pecados son pecados con respecto a la sociedad. Ya involucra a otras personas, o mínimo a otra persona. Por eso es que Santiago dice que en la justicia del hombre o en la ira del hombre no está la justicia de Dios. Entonces, para cerrar el punto de la ira, dice: la ira es una de las obras de la carne y es una conducta impropia del cristiano. Si usted cree que es cristiano, la ira debe estar lejos, separado, desechado de su vida, de su mente, de su corazón. Si alguien, ya sea desde este púlpito, le dice que usted está mal lo que está haciendo, usted no se debe enojar, porque es de parte de Dios que se le está hablando. Y hay veces que nos toca hablar personalmente con una persona, como lo han hecho muchas veces conmigo, y sí que molesta, porque eso es justamente lo que empezamos diciendo de las dos listas que Pablo estaba dando, que justamente son pecados originales. El hombre, ya le digo, y está calma, para que no se me vaya. Son pecados comunes, son pecados y molestos. ¿Por qué comunes? Porque los hace todo el mundo. O sea, todo el mundo, como dijo Jesús, lo dijo, que aquel que pensó o miró una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón, o sea, ya cometió un pecado. Entonces es común en la sociedad, es común en el hombre. ¿Se da cuenta? Y son molestos. ¿Pero por qué son molestos? Porque cuando nos los hacen ver, cuando nos demuestran que estamos en pecado, no nos gusta nada. A nadie le gusta que venga y le dice: vos te quedaste con un vuelto que no era tuyo. Sí, vos que te la das de honesto, que tú acá en la frente tenés honestidad, don honesto, te quedaste con un vuelto que no era tuyo. El cajero del supermercado te tenía que devolver 100 pesos y se equivocó y te devolvió 1000 y vos te hiciste y te metiste al bolsillito y te fuiste. Pecado. Estás mintiendo. O sea, tu testimonio evangélico está siendo perjudicado y te está reflejando. No se olviden que la palabra de Dios dice: vosotros sois la luz del mundo, son la sal de la tierra. Y dice: si la sal se desvanece, ¿con qué le vamos a dar sabor? En cambio, si el cajero me tenía que dar 100 pesos, me dio los 1000, digo: pará que estás equivocado, me tenés que dar 100. Uy, es que estoy en otra, te va a decir. Gracias. ¿Y usted qué hace? Buen testimonio. No miente.
¿Se da cuenta? Ahora que está tan de auge, como es esto que le sacaron los beneficios a la luz y al gas, muchos hacen una declaración jurada, Usted tiene que hacer una declaración jurada si quiere mantener el subsidio. Y póngale en el caso mío, por ejemplo, que vivimos con Jessica. Son dos casas distintas, pero el pilar es el mismo. Entonces, si yo voy a hacer la declaración jurada, tengo que ponerme yo, porque soy el titular, está Graciela, que es mi esposa, Brenda, que es mi hija, pero arriba está Germán, está Jessica y están las trillizas. Y en la declaración jurada, yo tengo que poner el choclo. Trabajo yo, Brenda tiene su pensión, trabaja Jessica, y cuando hace la sumatoria, póngale, por 50 pesos me pasé del subsidio. Le pongo 399. ¿Estoy mintiendo? Estoy mintiendo, no es así. No estoy dando un buen testimonio ante mi autoridad, porque dice la palabra del Señor que la autoridad es puesta por Dios. Y me dice, obedeced a vuestras autoridades. Estamos sujetos a autoridad. ¿Por qué voy a mentir? Me pasé, lo siento, Dios me dará los medios para poder pagar como corresponde. Me dará un buen trabajo, me ahorrará quizás, no me dará el aumento de sueldo, pero me ahorro remedio de enfermedades, me ahorro vicios, me ahorro cuantas cosas y puedo pagar tranquilamente sin subsidio la luz y el gas. Y no miento. Y soy un buen cristiano. ¿Por qué? Porque dice, tal conducta es impropia de los cristianos. ¿Se da cuenta? Pablo nos está diciendo, no mientas. ¿Se da cuenta? Porque acuérdense, ahí también la palabra del Señor dice que el diablo es mentiroso desde el principio. Y dice, cuando habla de mentira, de él mismo está hablando. Entonces, ¿qué le voy a decir yo? A mi compañero José Honestidad está ahí, está esperando un ascenso, porque es la verdad, estoy esperando un ascenso, y yo allá, y resulta que después se dan cuenta que yo engaño, miento, meto cositas por acá, y me dice, mirá, todo muy bien, tu sabiduría, pero tenés esto, no te podemos dar el ascenso porque tenés esto, sos un mentiroso. Y te vas ahí como hace Jorge la ratita. ¿Se da cuenta? No señalan con el dedo, y bueno, esa conducta es impropia de los cristianos. No se debe mentir. Cuesta, como le dije, quizás sí no nos dan el subsidio, pero Dios nos sacó vicios, nos sacó malas costumbres, malos hechos, nos sana de las enfermedades, y si tenemos que comprar un remedio, Él nos da los medios. Entonces, ¿cuál es el problema? Bienvenido subsidio, ojalá. Se fue, bueno, hay que ponerlo, ¿qué va a hacer? ¿Se da cuenta? Pero la conducta, porque eso produce ira en los demás que nos rodean. Produce ira, porque produce enojo. ¿Se da cuenta? Al final te parecía un tipo bueno y resultó ser cualquier cosa. Bueno, ahí terminó la ira. Ahora dice, enojo. No nos debemos enojar fácilmente. Del griego tumos significa pasión, deseo o confusión. Nos enojamos. Nos están demostrando que estamos equivocados, que estamos metiendo la pata y nos enojamos. El deseo de querer eso nos está haciendo ese deseo y estamos metiendo la pata porque no es así. ¿Y qué estamos terminando? En una confusión. Nos estamos equivocando. El enojo también debe ser desechado. Y dice, al igual que la pasión o el deseo, el enojo denota un arranque de ira. Porque el enojo, cuando a usted le demuestran que está equivocado, que está pecando, se enoja, no, pero acá, ¿quién sos vos? El globito inflado de acá, ¿a quién te comiste? Bla, bla. Empieza ahí, se enoja, porque el enojo desata la ira. Lo teníamos quizás a la ira guardadita, apretadita ahí, pero cuando nos hacen enojar, se desata la ira. ¿Se da cuenta? El enojo y la ira están íntimamente ligadas. El enojo es una reacción rápida que pasa en poco tiempo, pero la ira se encuentra latente bajo la superficie, esperando el momento de explotar. Me viene, cuando habla de esta parte latente,
El área que yo tengo en el ferrocarril se llama seguridad operacional, que es por eso que nosotros revisamos los trenes, los pasoniveles, los cambios, los vagones, todas las revisiones que hacemos. ¿Por qué? Porque la esencia, dice, de la seguridad operacional es que el peligro siempre está. Siempre está el peligro. Aun cuando dormimos, cuando nos levantamos, el peligro siempre está. Siempre está ahí. Es como, yo la comparo cuando hago las charlas estas, la tecla de la luz. La corriente vino, apagame una luz. Cualquiera. Ahí está. Esa luz está apagada, pero la corriente está ahí en la tecla. Está ahí. Basta que él la accione y se prende la luz. Así son los accidentes. El peligro siempre está. Falta el detonante para que se produzca el caos. ¿Se da cuenta? Claro. El enojo y la ira están íntimamente ligados. El enojo es una reacción rápida que pasa en poco tiempo. El enojo, me enojé acá y después cuando me hicieron comprender, nos abrazamos, nos besamos, todo ya pasó, pero la ira queda porque esta es la raíz de todo que está enraigada en el corazón. Y está latente ahí, esperando que otro enojo. Recién apagamos la luz, la corriente está ahí esperando que nuevamente enciendan la luz. ¿Se da cuenta? Está esperando para explotar. La otra que debemos dejar es la malicia. Viene del griego kakia. Se utiliza para identificar el vicio de la inmoralidad. La malicia. Ya cuando usted comete pecados inmorales, pecados sexuales, pecado de palabra inmoral, de la mala forma de hablar, de la mala forma de expresar, con insultos y agravios, ¿se da cuenta? Eso ya usted está actuando con malicia. Lo está haciendo a propósito. No es que hoy se me escapó. No, lo hizo a propósito. Porque si salió esa palabra de su boca es porque usted tenía toda la intención de decirla. Y lo está actuando con malicia. ¿Sabe por qué está actuando con malicia? Porque en ese insulto usted lo está disfrutando. Por eso es que tiene malicia esa palabra. Está atrás la maldad de ese insulto que usted hizo. Por ahí no lo insultó, pero habló mal de esa persona delante de otra persona que sabe que está envidiosa de esta persona por algo que a este le va bien y él, como dijo, vuelvo a reiterarlo, misma tormenta, diferente barco. ¿Por qué? Y entonces usted maliciosamente habla mal de él delante de este que sabe que le tiene pica. Entonces usted está actuando, está pecando de malicioso. Está hablando mal de la otra persona. Recuerde, son pecados de sociedad, porque involucra más personas. Este hombre, J.B. Ligford, dice, quien fue un eclesiástico inglés y erudito rabínico, la define como el carácter vicioso que busca hacer daño a otro. Es probable que en este contexto se refiera también al daño causado por las malas conversaciones. ¿Se da cuenta? ¿Alguna vez se puso a pensar y a analizar lo que usted conversa con su esposo o esposa, valga la redundancia, con sus hijos, sus yernos, sus nueras, sus nietos, que ya quizás están grandecitos como para entender, con su vecino, con el almacenero, el kiosquero, el panadero, con los compañeros en el trabajo? ¿Cómo es la conversación suya? ¿Es una conversación cristiana? No le digo que esté hablándole de la Biblia 24 horas o las 8, 10 o 12 horas que están juntos trabajando. Pero hay una conversación sin insultos, sin dobles intenciones, sin malicia, sin hablar de la palabra de Dios. Pero la conversación, ¿es una conversación buena? ¿O él está insultando al gobierno y usted se acopla? Cuando era Macri porque era Macri, ahora porque es Alberto, y acá al final, y está. ¿Cómo es la conversación del cristiano? ¿Es apaciguadora? ¿Es de echarle agua al fuego en vez de nafta?
¿Cuál es la conversación? ¿Alguna vez se puso a analizarla? Usted sabe que yo después de todo esto que estoy hablando, me puse a analizar. ¿Y sabe lo que hice? Le dije, perdón, Señor, dije. Porque si hay algo que a mí, no es que soy mal hablado, no dice, como dice el dicho, soy mal aprendido. Dice. A mí mis padres no me enseñaron estas cosas así de insultos y todo eso. Viene innata con el hombre, con el ser humano. Pero estudiando, por eso cuando Álvaro dice hagan pozo, pero el pozo tiene que ser para que usted mismo se corrija, porque dice que la palabra del Señor es como espada de dos filos, corta para allá, pero también cuando cae para este lado tienen que cortar. Yo no me tengo que hacer un costado. ¿Se da cuenta cómo es mi conversación fuera de la iglesia? ¿Cómo es mi conversación cuando estamos en familia? ¿Cómo es mi conversación cuando estamos trabajando? ¿Se da cuenta? Por eso, este hermano decía, la definía como el carácter vicioso de buscar de hacer daños a otro. Porque es así. Ya el solo hecho de hablar mal de otra persona, ya estamos pecando. ¿Se da cuenta? ¿A dónde estamos? Seguimos, dice. Como todo está ligado, entonces vemos que la ira, el enojo y la malicia casi siempre terminan ¿en qué? En blasfemia. Está todo, ¿eh? Es la cadenita del collar que se va a poner. Todos los eslaboncitos están ahí. Y después usted con el brochecito la cierra acá y termina en ¿qué? ¡Clic! Blasfemia. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la blasfemia? Del griego blasfemia, que significa palabra ofensiva. Cuando se utiliza en relación a las cosas de Dios, se traduce en blasfemia. Ahora, cuando se utiliza en relación a las personas, significa calumnia. Que yo estoy calumniando a la otra persona que quiero que le vaya mal o que quiero desprestigiarla. ¿Se da cuenta? Si yo hablo mal de las cosas de Dios, estoy blasfemando contra Dios. Porque Él es santo, está arriba en el cielo y yo estoy acá en la tierra y mi intelecto no me alcanza para comprender todas las bondades de Dios y todos los mandamientos de Dios. Y gracias a Dios que a base de leer la palabra de Dios, de estudiar, de agarrar libros, como dice Rubén, de mirar, de orar y de estar, Dios nos va abriendo el entendimiento. ¿Para qué? Para que no blasfememos su nombre. Ahora, si yo voy a hablar mal de otra persona, ya lo estoy calumniando, ya lo estoy queriendo rebajar. Como le dije, el hombre, la ambición del hombre por acceder a ciertos lugares de privilegio, a veces no importa la cabeza que haya que pisar, hay que dar el escalón perfecto en la cabeza de este, bueno, perfecto, lo piso y salto. ¿Se da cuenta? Entonces calumnio a una persona, la dejo mal delante de los superiores, de los jefes o del patrón, y entonces ahí me va a mirar a mí. El patrón te va a mirar a vos. Pero hay otro más arriba del patrón que te está mirando. Y cuando querés acordar, te corrió el banquito y te caíste. Y es peor que si hubiese subido el otro. Quizás el otro hubiese ascendido tranquilamente y te hubiese llevado por inercia o por amigo o por compañero, hubieses tenido un mejor pasar. ¿Cuántas personas por trepar, por decir así, después se quedaron sin nada? Por avariento, como hablamos el otro día, acaparar todo y cuanto más lo prohibido, por acaparar, juntar, después resulta que cuando lo quiso usar no había nada. Si era algo material se apolilló, se pudrió, no le sirvió de nada, lo guardó tanto y tan seguro sabiendo que lo tenía ahí, que resulta que después se oxidó, se pudrió, se desvaneció, cuando lo fue a agarrar no servía para nada. ¿Se da cuenta? Entonces, blasfemar es contra Dios. Hablar mal de otra persona es calumniarla. De todos modos, dice, calumniar a las personas es blasfemar contra Dios. ¿Por qué? Porque Él creó a las personas. Él creó al ser humano. O sea, hablando mal de la otra persona, estoy blasfemando acerca de la creación de Dios. En definitiva, ¿qué estoy haciendo? Pecando contra Dios. Un pecado más de sociedad. ¿Se da cuenta? Qué linda que es la palabra del Señor cuando la entendemos. Dice,
las personas deben ser tratadas con dignidad porque son creadas a imagen y semejanza de Dios. Si hay algo que el hombre lo hace tan fácilmente es discriminar. Y la discriminación del hombre empieza raza, pueblo, religión. ¿Se da cuenta? La discriminación racial más grande, ¿cuál es? La del blanco sobre el negro. Explotar al negro. ¿Pero por qué lo explotaba? Porque no le daba la posibilidad el blanco al negro de que este negro aprenda. Porque si él aprendía, quizás lo equiparaba o lo superaba en conocimiento. Y él necesitaba tener el poder. Entonces, cuando nosotros no tratamos dignamente a las demás personas, estamos blasfemando contra Dios. Nosotros acá en la iglesia, gracias a Dios, es un crisol de raza, por así. Dentro de nuestro mismo país somos de muchas provincias distintas. Y fuera de nuestro país tenemos hermanos de varios lugares, de países limítrofes, bolivianos, paraguayos, uruguayos, chilenos, y cuántos hermanos que han venido. Entonces, Dios nos mira como uno porque somos todos creados por Él. Ahora, el hombre, en su pecar, es el que discrimina. ¿Se da cuenta? Él, el hombre, es el que hace separación. No, pero vos sos boliviano o paraguayo, pero cuando estamos hablando acá en la Argentina, pero ¿qué hay cuando los argentinos van al exterior? A las Europas, como decían los viejos. Cuando los argentinos van a las Europas, supuestamente es país del primer mundo. ¿Y qué nos dicen? Nos tratan de sudacas, nos discriminan a nosotros. Nosotros, en nuestro lugar de origen, somos discriminadores y cuando vamos allá y nos discriminan, ¿estamos contentos? ¿Se da cuenta? Por eso la palabra del Señor dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se da cuenta? Y te está diciendo, no hagas discriminación. Trata a todas las personas como si fueran tú igual. Y la palabra del Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no conozco a nadie que se golpee porque quiera golpearse o reventarse un dedo porque se le ocurre reventarse un dedo. Si se la dio porque se equivocó, se confundió, se le erró el martillazo, lo que sea, que nos pasa a veces, sobre todo aquellos que trabajan, porque es así, ¿se da cuenta? Entonces la palabra dice, las personas deben ser tratadas con dignidad porque son creadas a imagen de Dios. Por eso las conversaciones del cristiano no deben estar contaminadas con insultos o comentarios de menosprecio contra los demás. En la casa del Señor, en el camino del Señor, en el vivir en Cristo, todos somos iguales. De la nacionalidad que usted quiera y está acá en la casa de Dios, y si ese hermano necesita un vaso de agua, yo me voy a quedar con sed, pero hermano, tome el vaso de agua. Yo debo tratarlo como yo quiero que él me trate a mí. ¿Se da cuenta? Entonces esa es la palabra de Dios. Dice Santiago, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal, con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice, para finalizar el capítulo, Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Por eso le dije recién, ¿algunas veces se puso a pensar o a analizar su conversación? ¿Se puso a mirar o a escucharse a usted mismo lo que está hablando? Bien o mal, ¿eh? Bien o mal. La conversación, ¿es una conversación de un cristiano o es una conversación de un Cris? Y lo demás quedó ahí en el puntito suspensivo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo hablamos? Lógico que el ser humano, si vamos a la política, todos pensamos políticamente distinto. Uno es de Cristina, el otro de Macri, el otro de acá, el peronista, el otro radical, el otro zurdo, el otro derecho, el otro del centro y por todos lados.
políticamente. Si vamos al deporte, unos somos de River, otros de Boca, en la familia está dividida y hay familias que hasta se pelean por cuestiones políticas y deportivas. Imagínense si esas cosas tan simples lo llevan al enfrentamiento, ¿qué será si hay intereses de por medio? ¿Se da cuenta? Por eso hay hermanos que no se hablan en años y a veces se van de este mundo sin esa reconciliación con el hermano. ¿Por qué? Por no entender la palabra de Dios, que somos todos iguales delante de Dios y que de nuestra boca procede la maldición y la bendición. El día que aprendamos a manejar, a dominar nuestra lengua, ¿sabe cuándo va a ser? Cuando estemos en la presencia de Dios. Porque mientras estamos aquí en la tierra, somos fáciles. No es que de tumbar o no la podemos refrenar. ¿Se da cuenta? A la lengua. Dice el quinto párrafo, dice, palabras deshonestas. ¿Fruto de quién? De la ira, el enojo y la malicia son las palabras deshonestas. Cuando yo hablo mal de la otra persona, sabiendo que es una buena persona, yo la descalifico igual. La perjudico, hablo mal, hablo deshonestamente, estoy mintiendo acerca de la persona de la que estoy hablando. Entonces, mis palabras son deshonestas, no hay honestidad en mi palabra. Me lleva a algo que yo quiero lograr y que esta persona, por decir así, está delante mío, entonces yo la tengo que descalificar y como no encuentro nada, le invento cosas, le invento fallas, le invento delitos o lo que sea. Entonces yo tengo mi decir o mi conversación es deshonesta, porque estoy blasfemando de una persona que es de bien. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, esta expresión se refiere a las palabras repulsivas, cuyo propósito no es otro que herir y hacer daño al otro. Podríamos traducirlo como abuso mal hablado. Yo hago un abuso mal de cosas que son mentiras, para, como dice ahí, perjudicar, herir o hacer daño al otro. Por ese motivo, mi conversación o mi palabra o mi abuso es mal hablado, pero deshonestamente. ¿Se da cuenta? Efesios nos dice que este tipo de conversaciones no deben estar en el vocabulario del cristiano. Antes bien, debemos actuar con acciones de gracia. La palabra del Señor nos está diciendo. Y les vuelvo a reiterar, póngase y analice su conversación con los demás. El Mateo dice, Jesús mismo lo dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿se acuerdan? Volvemos al principio, lo que está en el corazón y en la mente, lo que maneja al hombre o el ser humano. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nosotros creemos que ya hablamos mal, lo desprestigiamos, lo descalificaron, no le dieron el aumento, no le dieron el ascenso, conforme lo hicimos, lo planchamos. Pero de esa acción, un día, yo voy a tener que dar cuenta delante de Dios. ¿Se da cuenta? Que no es hablo mal de las personas y ya está. Cometo el pecado de odio, pecado de sociedad, y ya está, ya logré mi cometido, o no lo ascendieron, o lo echaron del trabajo y yo zafé, y ya está. No, de esa acción, si no es aquí en la tierra, un día delante de la presencia de Dios, yo voy a tener que dar cuenta. ¿Se da cuenta? Si es acá en la tierra, dice el Señor también, está quieto, dice, con tus ojos vas a ver la recompensa de los impíos. Aquellos que hablaron mal de vos, aquellos que te quisieron destruir, aquellos que te dieron con un caño hasta para destruirte, vos vas a ver la recompensa de ese, que va a estar peor de lo que vos estás
y vos vas a estar enaltecido de parte de Dios. Porque dice la palabra del Señor que la puerta que Él abre no la puede cerrar nadie, y la que Él cierra no la puede abrir nadie. Él nos enaltece, no nosotros. El enaltecimiento nuestro no sirve para nada. El agrandarme yo, el ego del hombre, la vanagloria del hombre no sirve para nada. Dejemos nuestra vida en manos de Dios, que Él nos levante cuando Él quiera levantarnos. Dijo recién el hermano Rubén, yo no sabía la fecha, dice, apareció Dante dando un estudio bíblico. Era el momento. Graciela me dice lo mismo, es tu momento, te tocó hablar y Dios te está usando. Gloria a Dios. Creo que estoy siendo bendición porque mi vida es bendecida. Entonces creo que si yo estoy bendecido, como le dije, la espada corta para los dos lados, si mi vida está siendo bendecida, creo que la suya también. Por eso, hermanos, el hombre del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Porque no puede, si yo tengo algo malo, no puedo hacer lo bueno. ¿Se da cuenta? Si este producto es malo, yo no puedo decirle, sí, pero es perfecto, porque tiene un defecto. Es malo, no lo puedo hacer que sea bueno. Bueno, el hombre de lo que tiene guardado, eso es lo que saca. ¿Se da cuenta? Pablo se refiere a un último pecado exhortando a los creyentes diciendo, no mintáis unos a otros. Si usted en su conversación con el hermano que está al lado, con el hermano que está o que le va a visitar, no le mienta, no mienta, no mienta. Le dije, el que habla mentira es el diablo, porque él es mentiroso desde el principio. Ya lo vamos a ver, creo que está más adelante, ¿no, Jessica? Pero no importa, ya vamos a llegar. El pecado de mentira arranca muy lejos, allá en el huerto del Edén. Satanás le mintió al engañar a Adán y a Eva. Ahí empezó la mentira. Caín le mintió a Dios después de asesinar a Abel. Abraham, el padre del pueblo de Dios, dice, le mintió al faraón al afirmar que Sara era su hermana. ¿Se acuerdan la historia? Y así sigue la mentira en la humanidad o en la sociedad hasta el día de hoy. ¿Se da cuenta? Mentira tras mentira. Y una vez que dijimos una mentira, tenemos que sostenerla. No hay forma, porque si no descubren, quedamos al descubierto, y valga la redundancia, y el que queda mal parado es uno. Entonces yo esa mentira la tengo que sostener como sea, sobornando, engañando, seguir mintiendo, seguir amontonando cosas perjudiciales, blasfemando, calumniando. Tengo que seguir sosteniendo esa mentira. Lo que pasa es que cuanto más puntal le pongo, más pesada se me hace la carga, porque soy yo el que tiene que sostener esa mentira. ¿Se da cuenta? En cambio dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. O sea que nos dice, dejen su carga sobre mí, así descansan ustedes. En cambio, si yo tengo que sostener la mentira, la carga se está viniendo sobre mí. Y cuanto más cosas le tengo que poner a esa mentira para sostenerla, más carga tengo que soportar. Pero va a llegar un momento en que voy a ceder porque no la voy a poder soportar. Y cuando eso pasa, hermano, es tragame tierra, porque muchos se fueron del trabajo por mentiras, o otros abandonan la familia por mentiras, porque no pueden sostener una doble vida, no pueden sostener un amante, ¿se da cuenta? Todas esas cosas están sobrecargando al ser humano. Entonces llega un momento que el peso es tanto que lo único que puede hacer es, la reacción es aceptar que mintió y salir corriendo para que eso no se le caiga arriba. Pero llevas la marca de todas esas mentiras. Llevas la marca. ¿Por qué? Porque alguien siempre te conoce. El cuento más lindo es cuando la Cheli y la Cristi viajaban con papá al Chaco en el tren. Mi papá, ustedes saben que mi papá se hizo ferroviario allá en el Chaco, en el medio de la nada, allá, empezó allá a trabajar en el ferrocarril.
Y después se recorrió muchos lugares del Chaco trabajando en el ferrocarril y después vinimos acá a Buenos Aires. Y cuando se iban a una estación, siempre encontraba un amigo. Este trabajó conmigo, Juancito Ruiz, qué sé yo, todos los nombres que tiene papá, ¿vio? Siempre encontraba a alguien. Y un día dice, pararon en una estación donde estaba la estación, el andén, el tren, y creo que había 2 caballos por acá y una casita allá y otra en la otra punta, y le dice la Cheli a papá, si en este lugar encontrás a alguien que te conozca, yo ya no sé qué hacer. Era la nada, la nada misma. Ustedes saben lo que es los paisajes chaqueños, arena, calor y otra cosa no hay, y quebracho en ese entonces. Sale el auxiliar a despachar el tren, ¿quién era? Amigo de papá. Allá en el medio de la nada, porque papá era así, paraba el tren a hacer maniobra y él se bajaba, silbando siempre, a caminar, y por ahí aparecía en el vagón que estaba haciendo maniobra por allá, y de allá venía caminando con otro. Así era papá. Lo conocía todo el mundo. Bueno, cuando usted no soporta el pecado de la mentira, que se le viene a todo el mundo abajo, y usted opta por huir de todo esto, por más lejos que se vaya, siempre hay alguien que dice, mira, Cachito, le dejó a la mujer, se fue con otra, y después con otra, y así, y siempre hay alguien que te conoce. Y si vos le dices, ¿quién te dijo, Cachito? No le creas nada, es mentiroso, es un versero. ¿Me entiendes? Siempre hay alguien que te conoce. Entonces, el cristiano debe siempre hablar verdades. ¿Por qué? Porque estos son pecados de odio, porque al final terminan levantando ¿qué? Odio en las personas hacia este tipo de personas. ¿Se da cuenta? La mentira es un rasgo característico de Satanás. Lo dice ahí, es lo que vamos a hablar. San Juan 8:44 lo describe así. Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo o de sí mismo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. O sea, su conversación habla de la verdad de Dios o de la mentira del diablo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Se da cuenta? En cambio, Tito nos dice, Dios dice, en la esperanza de la vida eterna, que es lo que estamos esperando todos, dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, cuando el hombre pecó, que ella empezó a preparar el plan de redención, prometió una esperanza de vida eterna. Y él dice que no es mentiroso, y la estamos aguardando, y yo espero y confío en que un día Dios me va a llevar a esa vida eterna. Porque Él no miente, lo prometió, cumple. Nosotros somos los mentirosos, prometemos y no cumplimos. ¿Se da cuenta? Cuando los creyentes mentimos, estamos imitando a Satanás y no a nuestro Padre Celestial. Si hay alguien entre todas las personas del mundo que debería hablar la verdad, somos los cristianos. Así que aprovechemos la exhortación de Pablo de hacer morir en nosotros el pecado de mentira. Si hablamos mentira, dejemos de hacerlo, dado que cada uno de nosotros enfrentamos a diario una batalla para alcanzar santidad en nuestras vidas. ¿Cómo podemos salir victoriosos en nuestra lucha contra el pecado? Dejándolo morir de hambre. No alimente la ira, ni el resentimiento. No consienta la lujuria ni la codicia en su vida. Ponga en su lugar valores positivos, como dice Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esto es lo que tenés que hacer. Y dice Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia
en cada uno de vosotros. Esa es la forma de derrotar el pecado de odio en nuestras vidas. Tan común y tan molesto, pero tenemos que dejarlo de lado. ¿Se da cuenta? Que Dios los bendiga. Y como le dije, para mi vida está siendo de mucha bendición. Ya queda poquito para terminar, pero lo que yo quiero es que la luz de la palabra de Dios esté alumbrando su vida como lo está alumbrando la mía. ¿Cuántas cosas a la luz de la palabra de Dios me he dado cuenta que estaban mal en mi vida y las voy dejando de a poquito? No se puede dejar todo de golpe, no se puede cerrar la puerta de golpe, es seguro, cuesta. Si a usted se le clavó una espina en alguna parte y la tiene que sacar, a veces duele, a veces molesta. Imagínese a aquellas personas que cuando yo trabajaba a veces con los fierros y la moladora se me entraba una astilla en el ojo y había que ir a sacarla. ¿Cuántas veces nos han parchado después terminamos con un parche en el ojo? En el casamiento de Rocío creo que fue. Yo en la foto salía con un parche porque me había lastimado la vista. ¿Se da cuenta? Y duele, molesta. Bueno, cuando la palabra de Dios nos empieza a sacar esas espinas de odio, de rencor, de pecados sociales, de pecados personales, que nos empieza a limpiar, y dice la palabra del Señor que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, nosotros nos acepta por hijo, pero somos hijos que venimos de una mala vida, una mala forma de vivir, y Dios nos tiene que corregir. Y la corrección de Dios muchas veces, lo más fácil, lo más simple, lo más livianito nos molesta. Y si persistimos en el pecar, Dios se vale de sus métodos y a veces para limpiarnos nos hace doler. Y qué hermoso dolor cuando nos damos cuenta. Que Dios lo bendiga. Bien, le damos gracias a Dios. El himno número 284 de Sion lo refleja de esta manera, pero un cierre espectacular. Un Salvador hallé en Jesucristo, Él me salvó de toda la maldad. En las tinieblas me había visto, pero me llevó a la verdad. Le voy a pedir a Sebastián que termine esta reunión con este himno, pero anoté una frase del día miércoles en la prédica que dijo el hermano, lo importante de los días miércoles, es la palabra en el medio de la semana, es como un parador, es decir, aquellos que manejan en la ruta por mucho tiempo, dice, sienten la necesidad de un descanso, de parar unos minutos para tomar respiro y un debido descanso, y luego continuar. La palabra de Dios en los días miércoles es el mejor descanso para cada uno. Amén. Esto lo dijo el hermano el día miércoles. Y creo yo que lo que hemos escuchado como es un descanso para el alma, un descanso para el espíritu, podemos decir, y un descanso para decir, Señor, mañana nos vemos nuevamente. Estemos de pie para cantar esta alabanza y la oración final, y que el Señor nos bendiga a todos por igual. Amén. Salvador hallé en Jesucristo, Él me salvó de toda la maldad. En las tinieblas me había visto y me llevó a la verdad. Él me salvó y me llenó de un grande gozo que rebosa el corazón. Le seguiré y llegaré
Amigos, con esa misma fe, con esa misma confianza, vamos a finalizar la reunión con la última oración, así que los invito a orar. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más hemos escuchado tu palabra, Señor Jesús. Nos has edificado nuevamente, Padre Celestial, nos has renovado nuevamente, Señor Jesús. Salimos distintos como hemos llegado, Señor Jesús. Y eso es un gran gozo para nuestras vidas en este día, Señor Jesús, que la sociedad no puede encontrar este gozo. Pero nosotros encontramos, Señor, el refugio adecuado para nuestras vidas. Por eso te pido que nos despidas, Señor Jesús, en esta noche. Si es que no vienes a buscar a tu pueblo, Padre Celestial, tráenos un descanso, Señor, un sueño reparador para nuestras vidas, Señor Jesús, y que el día de mañana podamos estar nuevamente, Señor Jesús, alabando, glorificando, compartiendo la palabra con todos mis hermanos, Señor Jesús, juntos y en armonía. Padre, todo te lo entregamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.